Isabel I consiguió dar a Inglaterra las condiciones de paz interior y desarrollo económico que requería para ocupar un lugar privilegiado en el panorama político europeo del siglo XVII y sentó las bases para el crecimiento del poderío marítimo inglés en los siglos siguientes. Bienvenidos a Historioburgo, yo soy Jesús González. Acompáñenme a este viaje por la historia. Suscríbete, dale like y comenta. La flota mercante se reforzó considerablemente y amplió el radio de sus empresas gracias a la constitución de compañías de comercio patrocinadas por la monarquía, y que disfrutaban del monopolio. La Compañía de los Mercaderes Aventureros y la Compañía del Este rivalizaron con la Hansa en el Báltico, la Compañía de Moscovia desarrolló el comercio con Rusia y Persia, la Compañía de Levante compitió con españoles y vénetos en el Mediterráneo oriental. En 1600, se fundó la Compañía de las Indias Orientales, que pondría los cimientos de la potencia británica en Asia. Los ingleses comenzaron también a interesarse comercialmente por América. Marinos como Frobisher y John Davis partieron en busca del paso del noroeste. La primera tentativa de implantación colonial fue hecha por Raleigh en la Virginia en 1584. El desarrollo económico del país se vio así favorecido durante su reinado. La industria lanera, principal riqueza del país, recibió un nuevo impulso al calor de las relaciones con los Países Bajos. Sin embargo, la prosperidad económica benefició únicamente a la burguesía y a los terratenientes, que aceleraron el proceso de inclouchers en detrimento de los campesinos. Isabel solo actuó contra este proceso para imponer duras medidas contra la mendicidad, a la que se habían visto abocadas grandes masas de campesinos, excluidas del aprovechamiento agrícola comunal por el cercado de campos. Los pobres eran reunidos en casas de trabajo, donde eran tratados como siervos bajo amenaza de muerte. Reconocida como una de las más brillantes monarcas de Inglaterra, su reinado conoció además la pacificación interna, tras las luchas de religión de los monarcas anteriores. La reina trató de reforzar el centralismo regio y los mecanismos del absolutismo en ciernes. Aunque en su largo reinado solo convocó en 3 ocasiones el Parlamento, no se produjeron enfrentamientos graves entre ambas instancias de poder. Solo a fines del periodo el Parlamento, en parte, bajo la influencia de las ideas puritanas hostiles al absolutismo regio, se rebeló contra Isabel, a causa de los gastos desmedidos de la corona y de la venta de monopolios. La reina hizo suya la estrategia de autoridad práctica de Enrique VIII, gobernando con extrema energía. Se benefició del proceso de fortalecimiento de la autoridad monárquica emprendido por los Tudor, y a menudo hizo uso de la llamada prerrogativa regia, conjunto de derechos, que permitían la arbitrariedad. Se rodeó de un reducido grupo de consejeros, que formaron el Consejo Privado, como William Cecil, entre 1572 y 1598, el canciller Nicholas Bacon, 1559 a 1579, el conde de Leicester, y el secretario de Estado, Francis Walsingham, 1573 a 1590, sin llegar a permitir que sus favoritos desempeñaran un papel político preponderante. Isabel fue contemplada con admiración por sus coetáneos. Su gusto por el lujo y la magnificencia hizo correr por Europa la fama de la suntuosidad de su corte. Pero ésta destacó ante todo por el esplendor que alcanzaron las artes durante el período isabelino. La literatura inglesa alcanzó su cenit en esta época. Fue la edad de oro del teatro inglés, con Marlon, Ben Jonson y Shakespeare. La vida literaria fue igualmente adornada por poetas, como Edmund Spenser y Philip Sidney, por ensayistas como John Lyly y Francis Bacon, así como por filósofos políticos como Richard Hooker. Se crearon las escuelas de Rugby y Harrow, del Trinity College de Dublín, y la música de corte conoció un bello desarrollo con los llamados virginalistas. Uno de los principales objetivos de Isabel I, al sentarse en el trono, fue poner orden en la cuestión religiosa, que venía sacudiendo el país desde tiempos de Enrique VIII. Su estrategia
En este sentido buscó el restablecimiento del anglicanismo como religión oficial. A pesar de haber sido coronada según el rito romano, Isabel pronto evidenció su voluntad de continuar la política eclesiástica de su padre. En ello se dejó guiar por consideraciones puramente políticas. La reina deseaba ejercer la autoridad eclesiástica suprema, lo que al mismo tiempo la oponía a católicos y calvinistas. Actuando con gran prudencia, promulgó en 1559 el Acta de Supremacía, que puso nuevamente en vigor las leyes religiosas de Enrique VIII y Eduardo VI, y que habían sido abolidas en tiempos de María Tudor. El edicto de 1559, aunque reforzaba el protestantismo y declaraba la celebración de la misa ilegal, era excepcionalmente tolerante con la población católica. Los católicos quedaron en principio exentos de la asistencia obligatoria a la iglesia parroquial, a cambio del pago de una moderada contribución, y la celebración privada de su culto no fue perseguida, excepto en los casos en que se sospechara traición a la monarquía. El Acta de Uniformidad, votada ese mismo año por el Parlamento, restableció el libro de la plegaria común de Eduardo VI, eliminando las fórmulas que pudieran resultar más ofensivas para los católicos. Los obispos católicos, nombrados durante el reinado de María I, protestaron, e Isabel respondió destituyéndolos a todos, quedando así renovada por completo la alta jerarquía eclesiástica del reino. A la vez, Isabel se cuidó de no verse superada por el fanatismo protestante. En 1563, cuando el Parlamento adoptó la profesión de fe de los 39 artículos, que rechazaba la transubstanciación, y solo admitía 2 sacramentos, la reina decretó al mismo tiempo el mantenimiento de la jerarquía y la liturgia católicas. En 1570, el compromiso religioso, que se había hecho soportable para la mayoría de la población católica, fue bruscamente roto por el interdicto lanzado por el Papa Pío V sobre Isabel, la presunta reina de Inglaterra. La bula de excomunión desligaba a todos sus súbditos de su lealtad a la reina. De esta forma, los católicos fueron, más por efecto de la bula papal, que por efecto de la represión regia, convertidos en potenciales traidores. Se recrudecieron las medidas legales contra los católicos, en correlación con el aumento de la intransigencia católica en el continente. Así, a partir de 1580, los misioneros jesuitas, enviados subrepticiamente por España para alentar la rebelión católica, fueron expulsados de Inglaterra o entregados al verdugo. Isabel tuvo que hacer frente a una doble oposición, por un lado la de los católicos, que se consideraron desligados de su deber de lealtad, tras la excomunión de 1570, y que pusieron sus esperanzas en María Estuardo, la reina católica de Escocia; por otro, la de los calvinistas presbiterianos, que rechazaban la jerarquía episcopal, y cualquier vestigio de catolicismo dentro de la Iglesia reformada. La reina hubo de recrudecer las medidas represivas contra la disidencia religiosa. La celebración de la misa católica fue prohibida por completo, así como los sínodos presbiterianos de los calvinistas, que ya por entonces comenzaban a conocerse como puritanos. En 1595, se hizo obligatoria, bajo pena de prisión, la asistencia al culto anglicano. Sin embargo, hubo muchas menos ejecuciones por motivos religiosos durante el largo reinado isabelino, que durante los 5 años en que María Tudor se sentó en el trono. La obra religiosa de Isabel fue duradera, dio al anglicanismo su carácter definitivo, y emprendió el camino hacia la convivencia de las distintas sectas religiosas. Dentro de este contexto, hay que considerar el problema planteado por las pretensiones de la católica María Estuardo, la reina de Escocia, viuda de Francisco II de Francia, se convirtió en el centro de las conspiraciones católicas. María Estuardo, heredera del reino de Escocia, podía postularse también, por ser hija de la hermana de Enrique VIII, como heredera del trono inglés. Aquellos que consideraban ilegal el matrimonio entre Ana Bolena y Enrique VIII, cuestionaban asimismo la legitimidad del nacimiento de Isabel y sus derechos al trono, y contemplaban a María Estuardo como potencial reina de Inglaterra. En 1561, María Estuardo regresó como reina a Escocia, tras la muerte de su esposo.
Desde entonces no cejó en su empeño de reunir, bajo su cetro, los reinos de Escocia e Inglaterra. Para ello, contaría con el apoyo de los disidentes católicos ingleses. En 1568, María Estuardo fue expulsada de Escocia por una rebelión general, y tuvo que refugiarse en Inglaterra, en cuya corte Isabel la acogió de buen grado, con el fin de mantenerla bajo su control. Para Isabel, era demasiado arriesgado dejarla marchar al continente, donde sin duda buscaría el apoyo de Francia o España, en su reivindicación del trono inglés. María fue obsequiada con un honorable confinamiento, lo que no impidió que se convirtiera en el centro de las intrigas político-religiosas contra la reina. Entre 1569 y 1570, se produjo la llamada Rebelión de los Condes, que tuvo un doble carácter, religioso y político. Se restableció el catolicismo en los territorios sublevados, y se pretendió obligar a Isabel a declarar a María como su sucesora en el trono. La cruenta represión de esta conjura significó la eliminación de las grandes dinastías condales del norte de Inglaterra. María Estuardo se vio implicada en otros 3 importantes complots que incluían intentos de regicidio, el de Ridolfi de 1571, el del francés duque de Guisa de 1582, y el de Babington de 1586. Ante el temor de que pudiera llegar a un sólido entendimiento con los españoles, el Parlamento presionó a Isabel para que ordenara la ejecución de María Estuardo. La declaración papal de 1580, que aseguraba que no sería un pecado eliminar a Isabel, y el asesinato en 1584 de Guillermo I el Silencioso, organizador de la resistencia alemana contra los españoles, hicieron temer por la vida de Isabel. En 1585, el Parlamento aprobó la Ley de Preservación de la Seguridad de la Reina, la cual condenaba a muerte a toda aquella persona implicada en un eventual regicidio, o a quien éste beneficiara directamente. Isabel introdujo una enmienda en el texto de la ley, por la cual los herederos de los implicados de condición regia, solo podrían ser excluidos de la sucesión al trono de Inglaterra, en caso de que fuera probada en juicio, su propia implicación en una conjura. Esta enmienda hizo posible que, a la muerte de Isabel, el hijo de María Estuardo, Jacobo VI de Escocia, se convirtiera en rey de Inglaterra. Un año después de la aprobación de la Ley de Seguridad, María Estuardo fue sometida a juicio, y hallada culpable de atentar contra la vida de Isabel. Durante 3 meses la reina demoró la corroboración de la sentencia de muerte, a pesar de la presión de sus consejeros y del Parlamento. Finalmente, María fue ejecutada en febrero de 1587. Desde la ascensión al trono de Isabel I, se planteó la cuestión de su matrimonio, con el fin de evitar nuevos problemas sucesorios. La boda de la reina suscitaba gran preocupación en el Parlamento, ya que de ella podían depender las alianzas internacionales de Inglaterra, en un momento en que la hegemonía española en Europa mantenía al continente en perpetuo estado de guerra. Isabel expresó su voluntad de contraer matrimonio, y durante buena parte de su reinado jugó hábilmente con las numerosas propuestas que le llegaron de las principales potencias europeas. De los 16 a los 56 años, se sucedieron múltiples proyectos matrimoniales. Eric de Suecia, Enrique III y Enrique IV de Francia, el archiduque Carlos de Austria, y el duque de Alencon fueron algunos de los pretendientes de la reina. Pero Isabel nunca llegaría a casarse. Esta inaudita excepción perturbó ya desde su reinado a cronistas e historiadores. A menudo se la llama todavía la Reina Virgen, así quiso ser llamada Isabel en su epitafio, subrayando mendazmente una castidad de raíz religiosa, en la que la reina nunca puso sus desvelos. En efecto, Isabel mantuvo relaciones amorosas con diversos hombres de su corte, Sir Christopher Hatton, Lord Canciller entre 1587 y 1591, Sir Walter Raleigh, cortesano cumplido, aventurero e historiador, y sobre todo, Lord Robert Dudley, a quien otorgó el título de Duque de Leicester en 1564. Su relación con Dudley sobrevivió al matrimonio secreto de este con la prima de Isabel, Lettice Knollys, condesa viuda de Essex, en 1579. La noticia de su muerte, en 1588 causó tal dolor a la reina,
que se encerró sola en sus habitaciones durante tan largo tiempo que, finalmente, Lord Burleigh, tesorero mayor y uno de sus más fieles servidores, se vio obligado a derribar la puerta. La tardanza en contraer matrimonio, y las continuas evasivas de la reina, hicieron correr por todas las cortes europeas infundios sobre una desaforada concupiscencia, que le hacía parir bastardos a troche y moche, o rumores acerca de un misterioso defecto físico, que le impedía la unión sexual. En 1579, en el transcurso de las negociaciones de matrimonio con el duque de Alençon, hermano del rey de Francia, Lord Burleigh, escribió a su pretendiente: «Su Majestad no sufre enfermedad alguna, ni tara de sus facultades físicas, en aquellas partes que sirven propiamente a la procreación de los hijos». El hecho insólito, de que Isabel permaneciera soltera, puede atribuirse con mayor certeza a la inveterada independencia de la reina, y a las secuelas anímicas que, siendo una niña, sin duda le produjeron las brutales y arbitrarias ejecuciones de su madre, Ana Bolena, y de su madrastra, Catherine Howard, por orden de Enrique VIII. En agosto de 1566, Dudley escribió al embajador francés que él, que conocía a Isabel, desde que era una niña, ya entonces le había oído asegurar que nunca se casaría. Se ha interpretado también, que Isabel deseaba casarse con Dudley, pero que la impopularidad de éste, y la sospechosa muerte de su primera esposa hacían poco recomendable la unión. En 1566, ante la tardanza del matrimonio de Isabel, el Parlamento le pidió que se casara, autorizándola a hacerlo con quien ella quisiera. Sin embargo, tampoco entonces se decidió la reina. Aparte de sus indudables motivaciones personales, hubo también poderosas razones políticas, que animaron a Isabel a permanecer soltera o, mejor dicho, a jugar indefinidamente con su posible boda. Las negociaciones matrimoniales fueron un recurso esencial de la política exterior isabelina, encaminada a evitar la caída de su reino en la órbita de las potencias continentales, España y Francia. Su matrimonio, con un príncipe de las dinastías española o francesa, habría sin duda significado la relegación de Inglaterra al plano de los comparsas, en la política europea. Las negociaciones con el duque de Alençon, hermano de Enrique III de Francia, y uno de sus más pertinaces pretendientes, fueron, por ejemplo, una baza para garantizar los intereses ingleses en los Países Bajos españoles. En las relaciones entre Inglaterra y España, primaron, por encima de la cuestión religiosa, o de la competencia comercial en el Atlántico, la tradicional alianza dinástica frente a Francia, y los mutuos intereses económicos en los Países Bajos. Desde el principio del reinado isabelino, Felipe II de España, se había visto obligado a apoyar a Isabel I, pese a la manifiesta intención de la reina de defender la causa protestante, frente a las pretensiones al trono de María Estuardo. Aunque católica, María Estuardo era también reina de Escocia, y de Francia. Su ascensión al trono inglés hubiera supuesto la alianza de las coronas inglesa y francesa, lo que resultaba inadmisible para España. Felipe II, viudo de María Tudor, propuso matrimonio a Isabel en 1559. La unión resultaba ventajosa para ambos, para Isabel, porque obstaculizaba las pretensiones de María Estuardo al trono inglés, para el soberano español, porque evitaba la reunión en la persona de la Estuardo de las coronas de Escocia, Inglaterra y Francia. Felipe II deseaba ver instalada en el trono de Inglaterra a su hija Isabel Clara Eugenia, y apartar a Inglaterra de la influencia de Francia. A pesar de los intereses en juego, la repugnancia de Isabel hacia el matrimonio, y el temor a caer en la órbita española, hicieron a la soberana rechazar el ofrecimiento, no sin antes haber jugado con esta posibilidad para aprovechar en su favor la tradicional rivalidad hispano-francesa. Isabel apoyó la causa protestante allí donde ésta se hallaba amenazada, sin que estuviera en su ánimo liderar la reforma, al tiempo que procuraba mantener relaciones amistosas con las potencias católicas. Durante las guerras de religión francesas prestó ayuda a los hugonotes, en una forma de provocación a la monarquía hispánica, que apoyaba la causa católica. Sin embargo, el enfrentamiento con España se debió mucho más a razones políticas y económicas,
que a cuestiones religiosas. Desde el inicio del reinado, se mantuvo una situación de sorda tensión entre Inglaterra y España, sin que ninguno de los contendientes considerara oportuno declarar abiertamente la conflagración hasta muchos años después. El enfrentamiento entre España e Inglaterra se hizo de todas formas inevitable ante las pretensiones inglesas de romper el monopolio comercial español en América. Las acciones de los marinos ingleses en el Atlántico, alentadas por la reina, se hicieron progresivamente más violentas desde la década de los 70. En 1571, el corsario Francis Drake inició una imparable sucesión de actos de piratería en el Caribe, que pronto se extendió al resto del litoral atlántico americano. Su vuelta al mundo, entre 1577 y 1580, fue saludada en la corte isabelina con gran entusiasmo. Pero, los más graves conflictos entre la Inglaterra de Isabel I y la España de Felipe II, surgieron a raíz de la sublevación de los Países Bajos contra la autoridad española. La ocupación de Flandes, por el ejército español desde 1567, despertó la alarma de Isabel I, que vio cómo España instalaba una nutrida fuerza militar al otro lado del Canal de la Mancha. Por otra parte, los intereses del comercio inglés en la zona impulsaron a Isabel a apoyar económicamente la rebelión de las Provincias Unidas desde 1577. La primera ruptura hispano-inglesa se produjo en 1568, cuando Isabel incautó el dinero genovés destinado a pagar a los tercios de Flandes, que viajaba en navíos españoles arribados a costas inglesas. Este incidente provocó la ruptura de las relaciones comerciales entre ambas monarquías. En 1572, Isabel firmó con Carlos IX de Francia el Tratado de Blois, por el que ambos soberanos establecieron una alianza defensiva contra España. Este acuerdo fue bruscamente roto por la matanza de hugonotes de la noche de San Bartolomé en 1572. Con el Tratado de Bristol, 1574, Isabel restableció las relaciones con España, a pesar del precario equilibrio de sus relaciones en lo que atañía a los Países Bajos. A pesar del acuerdo de Blois, Isabel nunca había abandonado la alianza con España, y en 1572 hizo un gesto de acercamiento, expulsando a los corsarios holandeses que se habían refugiado en las costas inglesas. Sin embargo, los éxitos internacionales de Felipe II preocupaban a Isabel, que temía que la monarquía española resucitase su viejo proyecto de invadir Inglaterra. Por ello, Isabel se decidió a intervenir directamente en el conflicto con los Países Bajos. En el Tratado de Nantes, de 1585, prometió ayuda militar a las Provincias Unidas, a cambio de que éstas permitieran la instalación de guarniciones inglesas en los puertos de Abril y Flesinga, desde los que los españoles podían intentar una invasión marítima de la isla. Al tiempo que la reina enviaba efectivos militares a Flandes, Drake era autorizado para lanzar una violenta ofensiva en el Caribe y en las costas atlánticas de la península ibérica. Desde entonces, el enfrentamiento entre Inglaterra y España se agravó incesantemente. Los ingleses intervenían en la rebelión de los Países Bajos, mientras que Felipe II apoyaba a los rebeldes irlandeses y alentaba conspiraciones cortesanas contra Isabel. En 1583, el embajador español en Londres participó, junto con los Guisa, en una conjura que pretendía eliminar a Isabel y sentar en el trono a María Estuardo. Felipe II pensaba que, una vez derrocada Isabel I, podría hacer abdicar a María sus derechos sobre la infanta española, Isabel Clara Eugenia. La conjura fue descubierta, y el embajador español expulsado. De esta forma, se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Aunque sin una declaración formal, desde 1583, puede considerarse abierta la conflagración entre Inglaterra y España. Los proyectos políticos de Felipe II, respecto de Inglaterra, se vieron favorecidos por la ejecución de María Estuardo en 1587, que dejaba el campo libre para una sucesión española al trono inglés, en caso de que tuviera éxito la invasión española de Inglaterra, proyecto largamente acariciado por Felipe II y que fue entonces retomado.
La devastadora razzia llevada a cabo por Drake en Cádiz y Lisboa, en abril de 1587, acabó de decidir a Felipe II a emprender la invasión de Inglaterra, antes de completar la sumisión de las Provincias Unidas. En julio de 1588, zarpaba de Lisboa la Gran Armada, conocida como la Armada Invencible, por los historiadores británicos, destinada a invadir Inglaterra. El desastre de la Armada, causado en parte por la superioridad de la Marina inglesa, en parte por la acción de los flamencos, que obstaculizaron el acceso de la flota a sus costas, y en parte por los elementos, supuso una gran victoria política para Isabel I. La superioridad de los navíos ingleses fue resultado directo de la política naval impulsada por la reina, considerada como uno de los grandes logros de su reinado, pues inauguró el dominio británico de los mares. La victoria sobre la Gran Armada hizo más audaz a Isabel, que redobló sus acciones contra España, allí donde tuvo ocasión. En los años siguientes, los corsarios ingleses hostigaron sin descanso los navíos españoles, que hacían la travesía entre las Indias y España. Drake atacó La Coruña en 1589, y llegó hasta Lisboa, aunque no pudo tomar la ciudad. Arreciaron los ataques contra navíos y puertos españoles, tanto en la península como en América. Isabel dio cobijo en su corte al prior de Crato, pretendiente al trono de Portugal, con el que selló un acuerdo secreto contra España. La guerra contra España continuó, después de la muerte de Felipe II en 1598. El español había apoyado la gran rebelión irlandesa, iniciada poco antes de su muerte, apoyo que mantuvo el duque de Lerma, durante el reinado de Felipe III. Sin embargo, el auxilio español fue poco efectivo, debido a su lentitud y a la falta de equipamiento. En 1599, el duque de Lerma envió a las costas inglesas una gran flota, que tuvo que regresar sin haber logrado ninguno de sus objetivos. A pesar de ello, la rebelión, ferozmente reprimida por el ejército isabelino, continuó hasta la muerte de Isabel, cuando se logró la capitulación de los últimos rebeldes. Los últimos 15 años de la era isabelina fueron difíciles para la reina, ya muy anciana, había perdido a sus más leales consejeros y amigos. Dudley había muerto en 1588, Walsingham, en 1590, Hatton, en 1591, Burghley, en 1598. Se encontraba ahora, rodeada por un grupo de hombres más fieles a sus intereses personales, que a la vieja reina. El más importante de esta nueva generación de consejeros fue Robert de Bern, conde de Essex e hijastro de Dudley. La reina le tenía en gran consideración, lo que probablemente hizo al joven conde sobreestimar su influencia política. Su arrogancia le atrajo la enemistad de Robert Cecil, hijo de Burghley, de Sir Walter Raleigh y del duque de Nottingham. En 1598, estalló una nueva rebelión en Irlanda, que se extendió por todo el país. De Bern solicitó a la reina el mando del ejército, que habría de reprimir la rebelión irlandesa, lo que le fue concedido. Pero, desobedeció las estrictas órdenes de la reina, acerca de cómo debía actuar en Irlanda. Derrotado, decidió regresar a Inglaterra, contrariando nuevamente las órdenes expresas de la reina, de permanecer en la isla. De Bern fue inmediatamente arrestado por orden del Consejo Privado, y aunque una investigación le exculpó de las sospechas de traición que pesaban sobre él, nunca más fue admitido en la privanza regia. Este revés inesperado convirtió a De Bern en el principal intrigante del reino, convertida su casa en cenáculo de desafectos a Isabel. En 1601, De Bern trató torpemente de tomar Londres con sus tropas. Fracasado su intento, fue ejecutado como reo de traición, en febrero de ese año. Tras la ejecución de De Bern, la reina declaró al embajador francés: «Cuando está en juego el bienestar de mi reino, no me permito indulgencias con mis propias inclinaciones». Los últimos años del reinado de Isabel I fueron también de crisis económica. La hacienda regia acusó graves problemas financieros, sus reservas estaban agotadas,
y el país atravesaba una profunda crisis inflacionaria. La reina tuvo que recurrir a la venta de monopolios y regalías, además de algunas de sus más preciadas joyas. Esta práctica causó gran descontento, y se elevaron numerosas quejas al Parlamento. A pesar de los temores que causó su soltería, el problema de la sucesión había quedado resuelto. Jacobo VI de Escocia era reconocido desde hacía tiempo como su heredero. En su lecho de muerte, el 23 de marzo de 1603, sus consejeros le pidieron que hiciera una señal si reconocía como su sucesor al futuro Jacobo I de Inglaterra. La reina lo hizo, y tras su muerte en la mañana del día siguiente, en el palacio londinense de Richmond, la monarquía inglesa afrontó sin asperezas el fin de la dinastía Tudor. Gracias por ver mi vídeo. Suscríbete a mi canal y dale like. Hasta la próxima.